Lácteos potentes hay muchísimas en el mercado, pero cuando se trata de hacer un balance perfecto entre diseño, potencia y ser silenciosa, las alternativas se reducen considerablemente. Y es ahí donde las MacBook Pro reinan. Solo Apple sabe cómo llevar esos 3 puntos al siguiente nivel y hacer que los demás fabricantes le quieran seguir el paso. Hoy revisaremos la MacBook Pro de 14 pulgadas, esta que tengo aquí, que es una belleza por donde la mires, pero también tiene sus zonas de sombra. Así que no te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles y sepas si esta MacBook Pro de 14 pulgadas es la ideal para ti. Precios de las MacBook Pro de 14 pulgadas. Antes, Apple era uno de los fabricantes que más fácil te la ponía a la hora de elegir. Tenías 3 alternativas y tú escogías las que más se adaptara. Desde que lanzaron los procesadores M1, la cosa ha cambiado porque hay más alternativas y combinaciones para elegir y volvernos locos. Si creías que Apple va por uno solo de tus órganos, estás equivocado. Va por más. Primero tienes que elegir el procesador, si es el M1 Pro, el M2 Pro o el M2 Max. Después, cuántos cores trae cada una de esas variantes. Después vas a tener que elegir los cores del GPU, que va desde 14 hasta 32. También vas a elegir la RAM, que va desde 16 hasta 96 dependiendo del procesador que hayas elegido. Y por último, el almacenamiento, que va desde los 512 hasta los 8 terabytes. La configuración final va a depender de tu bolsillo, de cuánta potencia necesites y de cuántos órganos estés dispuesto a entregar a los de la manzana. Bueno, el precio inicial en la versión más económica en cualquiera de los 3 procesadores arranca en $1,999 y la máxima potencia la adquieres nada más y nada menos que con $6,299. Arriba de los 120,000 pesos mexicanos, una auténtica locura. ¿Ya tienes en mente qué órgano vas a vender? Te leo en los comentarios. Te sugiero el hígado, que siempre se regenera. Diseño, señores. Seas fan o no de la manzana, hay que reconocer que los de Apple siempre marcan un hito a la hora de diseñar sus productos. Y todas las demás marcas intentan copiarlo inmediatamente. Con esta MacBook Pro de 14 pulgadas, no fue la excepción. Tienen un diseño exquisito por donde lo veas. Con estas MacBook Pro, los de Apple siguen fiel al minimalismo, bordes redondeados, cuerpo totalmente de aluminio, la manzana aquí arribita mucho más grande que las versiones anteriores, sin iluminación, algo que extraña en la mayoría de los fanboy. Medidas bastante contenidas, 31.26, 22.12 de ancho y 1.55 de grosor. Realmente es una de las alternativas más portable que hay en el mercado. Y pesa solamente 1.6 kilogramos. Para los frikis de este detalle, sabes que las MacBook las puedes abrir con una mano sin ningún problema. Tienen estas 4 gomitas que hacen que se adhiera a la superficie que la pongas bastante fuerte. Aquí detrás tiene el MacBook Pro grabado, el nombre de la marca. Las ventilas muy bien disimuladas a ambos lados de la laptop. También aquí detrás, esto facilita un mejor flujo de aire para garantizar que sea muy silenciosa, cosa que se han logrado, y que no se caliente, cosa que no han logrado. Puertos, algo que se ha vuelto un deal breaker a la hora de elegir una laptop, sea de la marca que sea. Del lado derecho tenemos algo que para mí como creador de contenido es esencial que tenga cualquier laptop. Es la tarjeta, lector de tarjeta SD, puerto USB-C Thunderbolt. Aquí tienes una entrada HDMI que se agradece enormemente. De este lado tiene entradas para audífono 3.5, 2 puertos Thunderbolt 4 y el MagSafe, que es el puerto de carga. Ojo que también puedes cargar con uno de estos puertos Thunderbolt 4. Esto es algo que la mayoría de los fans de Apple pedían de vuelta y se agradece que lo hayan tenido en cuenta. La pantalla Liquid Retina de 14.2 pulgadas XDR es una de las mejores pantallas que vas a encontrar en el mercado. Con bordes muy contenidos y simétricos, algo a lo que Apple siempre nos tiene acostumbrados. Buscar siempre el equilibrio y la simetría. Otra cosa muy distinta es el controversial notch, que a algunos les parece perfecto porque da una identidad diferente a cada una de las MacBook Pro y además las hace perfectamente reconocible, algo que los fabricantes buscan constantemente, que reconozcan tu marca a la primera, pero es algo que en mi opinión le resta punto a estas MacBook Pro, por mucha identidad que le provea. ¿Ustedes qué opinan? Resolución nativa de 3024 por 1964 píxeles y una densidad de píxeles de 254.
XDR significa rango dinámico extremo con un brillo de 1000 nits y con un pico de 1600 nits. Tecnología True Tone, gama de colores P3, frecuencia de actualización 120 Hz. Es un pantallón por donde quiera que lo mires. Es una de las mejores que hay en el mercado. Hay muchos competidores que se intentan poner a este nivel, pero la verdad es que cuando tú lo tienes enfrente, dices, wow, te saca el wow. Esta pantalla es para dejarte con la boca así de abierta. La cámara está integrada en el notch este que ha levantado tanto revuelo. Para algunos es un sello de identidad fácilmente reconocible cuando abres tu laptop. Para otros le quita simetría. Yo soy de esos que dice que no está justificado este notch. Hay muchos fabricantes que han puesto cámaras Full HD, como es el caso de esta, que es bastante buena como pueden ver, pero no sacrifican y no ponen un notch tan feo como este. La resolución para videollamadas, para hacer streaming, para 1000 cosas más, te puedes sacar del paso. Incluso puedes grabar contenido con este. Puedes difuminar el fondo. Aquí tiene en la aplicación Photobooth, tiene para hacer algunos efectos divertidos, como este que estoy haciendo ahora. En el caso de los micrófonos, son los que están oyendo ahora. Tiene 3 micros con calidad de estudio de dónde, porque realmente te sirven para tener unas videollamadas muy decentes sin poner micro externo. Si vas a producir contenido, la verdad es que vas a necesitar un micro externo. Ahora yo estoy a la par grabando con la Sony ZV-E10 con el micro de cómica Shotgun arriba, y ven la diferencia de audio entre los micros nativos de la MacBook Pro, que dice que son de estudio, son 3 micros, pero la verdad es que vas a necesitar un micro externo sí o sí. ¿Qué les parece a ustedes, amigos? Sistema de sonido que integran estas MacBook Pro, sea la de 14 pulgadas o la de 16 pulgadas. A mí lo que me gusta en cuanto al chasis de la de 14 pulgadas es que es mucho más contenido. En cuanto a las bocinas, están de este lado, tiene un sistema de 6 bocinas, tiene woofers y tweeter que te permiten un sonido bastante equilibrado en cuanto a graves y agudo. Apple siempre trata de equilibrar el sonido en cada una de sus laptops, y esta no es la excepción. Tiene perfecto equilibrio para mí entre graves y agudos. Y miren qué potencia, señores, para una computadora tan chiquita. Oh, this whole time you were stringing me along. Now I'm crying, I'm trying to hold it down. Señores, aunque les dé 1000 detalles técnicos, el sonido de las MacBook Pro es de los mejores que te vas a encontrar en el mercado. Teclear aquí es una maravilla, es uno de los teclados más fluidos que he probado. El teclado utiliza un mecanismo interruptor de tijera de segunda generación que ofrece una respuesta táctil y un recorrido de las teclas bastante suave y fluido. Teclear en una MacBook está a otro nivel sin discusión. Tiene teclas retroiluminadas, lo que te facilita poder teclear en ambientes de poca luz. El teclado incluye esta tecla de retroceso física, algo que habían quitado en las versiones anteriores. El trackpad, conocido como 4-Touch Trackpad, es uno de los mejores que vas a probar en cualquier laptop. Tiene una tecnología de retroalimentación áptica que imita un clip cuando haces presión en el trackpad. La verdad es que es uno de los trackpad más responsivos que hay. Es un trackpad sólido que no se mueve por ninguna parte, y los gestos ya sabemos que en Apple están a otro nivel. Ha avanzado muchísimo Windows, pero en este caso está a otro nivel. Potencia. Desde que lanzaron los nuevos procesadores M, Apple sorprendió al mundo por el balance perfecto entre potencia y eficiencia energética / ruido en sus computadoras, demostrando que se puede hacer un dispositivo muy potente sin que te zumben los oídos a la hora de correr una tarea que demande mucha potencia. Con cada nueva versión de los procesadores M van añadiendo más procesamiento gráfico, más procesamiento computacional, para beneficio de todos los usuarios que requieren más potencia. La verdad es que el M1 Pro es suficientemente potente para la mayoría de las tareas de un usuario promedio alto. Lo cierto es que fabricando sus propios procesadores, los de Apple se han apuntado a una carrera donde cada año los competidores, ya sea AMD
o Intel suben el listón. Con sus nuevos procesadores Intel 13 o AMD Ryzen 7 89, la verdad es que la competencia se pone más crispy todavía. Algunos test sintéticos han demostrado que todavía los Intel en single core, por ejemplo Cinebench, todavía los Intel están un poquito arriba de los M1 Pro, M2 Pro y el M2 Max. Obviamente estos son test sintéticos, va a depender mucho también de la integración entre hardware y software para una mayor eficiencia y sacarle el máximo partido, ya sea en single core o en multicore. En multicore, en Cinebench, pasa más o menos lo mismo. Los procesadores Intel de 13ª generación todavía le dan un pequeño arrastrón a estos nuevos de Mac. Lo cierto es que la competencia hace que cada uno de los fabricantes apuesten cada año por mejoras tanto a nivel eficiencia energética como de procesamiento gráfico o computacional. Los procesadores nuevos de Intel de 13ª generación, de la mano con los Nvidia, las unidades gráficas dedicadas de Nvidia, son una mezcla explosiva que todavía a los MacBook Pro les cuesta trabajo alcanzarlo. Ojo, que va a depender de tú como usuario que busques. Hay veces que buscas equilibrio entre diseño, potencia y que sea un equipo silencioso. Este es el equipo si estás buscando ese. Si estás buscando mucha potencia y usar la sinergia entre Intel y Nvidia, pues ya sabes que el costo va a ser unos ventiladores a todo lo que da. Monitores externos. Puedes conectar hasta 2 monitores con varias combinaciones. Puedes conectar 2 monitores de 6K a 60 Hz por medio de USB-C. Puedes también conectar uno de 6K a 60 Hz y uno por HDMI directamente a 144 Hz. Y puedes conectar uno de 8K por medio del HDMI a 60 Hz o de 6K a 240 Hz por medio del HDMI también. Yo lo uso con 2 monitores de Huawei, el MateView 4K a 60 Hz y no tengo ninguna queja, señores. Monto una batería de 70 Wh de polímero de litio. La eficiencia energética que han demostrado los procesadores M desde el M1 hasta ahora los nuevos M2 hacen que la batería dure un montón. Hasta 18 horas en reproducción de videos y en conexión Wi-Fi hasta 12 horas. Una bestialidad. El cargador que viene incluido por defecto es el de 67 vatios. Pero puedes elegir por una diferencia que creo que son 400 pesos más el de 96 vatios. Que te carga la mitad de la carga en 30 minutos. Una auténtica locura. Algo que los de Apple siempre han procurado es la comunicación entre los diferentes dispositivos. Siendo las MacBook Pro el centro, por decirlo de alguna manera, del ecosistema Apple, es evidente que vamos a tener una comunicación entre dispositivos muy buena. El AirDrop es una función que una vez que la integras en tu flujo de trabajo, la vas a necesitar siempre y la vas a extrañar cuando haces cambio hacia Windows. Otra función que han integrado y que la verdad se agradece enormemente es Continuity Camera, que te permite usar las poderosas cámaras traseras de tu iPhone como cámara web. Ya no es suficiente con el Full HD que integra esta MacBook Pro en ese feote notch que tiene. Si quieres más resolución y mejores cámaras, usas Continuity Camera y lo detecta inmediatamente. No todo es miel sobre hojuelas con estas MacBook Pro. El primer punto en contra siempre va a ser el precio. Las computadoras, las MacBook Pro, siempre van a ser más caras que su contraparte de Windows, más o menos al mismo nivel de equipamiento. Los de Apple no solo se conforman con uno de tus órganos, quieren a alguno que otro más. A nivel de diseño, para mí el único punto en contra que tiene, por muy identificable que sea, es ese notch que no tiene una justificación, como sí tiene el notch de los iPhone. El notch de los iPhone tiene muchísimos sensores que te permiten desbloquearlo, el sensor para desbloqueo facial. En el caso de las MacBook Pro con ese notch tan feo, la verdad es que no lo justifica. ¿Ustedes qué opinan? Otro punto, la customización. Si bien sí tienes ahora muchísimas opciones o alternativas para customizarlo de entrada, lo cierto es que una vez que ya hayas configurado tu Mac y pagado por ella, no vas a poder hacer el upgrade de ninguna de las partes, ni de la RAM, ni del almacenamiento y menos obviamente del procesador. Productividad. Si usas Excel como loco, a pesar de que es compatible y hay una versión de Excel y de PowerPoint y de todas esas para Mac, la verdad es que la experiencia de usuario es
está bastante por debajo de lo que tendrías en una computadora de Windows. La mayor parte del tiempo se traba por mucha RAM, por mucho procesador nuevo que tenga. La verdad es que luego se buguea. Hay algunos bugs que todavía tienen que corregir, pero hoy por hoy todavía quedan a deber en ese sentido. La multitarea es otro punto que van un paso detrás de Windows. Windows con la multitarea te lo simplifica todo, puedes partir las pantallas en 3, 4, las que te dé la gana. Y la verdad es que es rapidísimo y muy intuitivo. En este caso tienes que alternar entre organizar ventanas. Se han sacado de la manga esto de apilar las ventanas a un lado, que para mí le quita estética totalmente al layout, porque el contenido te lo pone a un lado de la pantalla y el resto son las aplicaciones apiladas para mejorar la multitarea. Señores, si todo el mundo se copia todo, pues copien de entrada la multitarea de Windows y se quitan de bronca con eso. Versatilidad. Si tú vas a usarla para productividad, para edición de videos, para edición de fotos, para cosas comunes, la verdad es que esta es una computadora que no te va a dar ningún pero. Suficientemente potente, muy silenciosa, estéticamente, que les digo, es la más bonita que hay en el mercado. Por mucho, aunque quieran seguir los competidores de Windows, no han logrado un dispositivo tan bonito, y cuando lo logran es una copia exacta de esta MacBook Pro. Pero en el caso que tú quieras jugar un poco, hay algunos juegos que le puedes jugar. Juegos con más demanda o de más demanda casi te funden la computadora. La verdad es que cada vez sacan más juegos compatibles con estos procesadores M de Mac, pero no están optimizados para eso y se calientan muchísimo las computadoras. Es el único momento cuando he intentado jugar en una MacBook Pro, en esta de 14 pulgadas, cuando he visto que los ventiladores se han disparado al por mayor, llegando a temperaturas súper peligrosas por encima de los 80 grados. Es una locura jugar en una MacBook de esta. En resumen, señores, esta MacBook Pro es una de las mejores alternativas para laptop que vas a encontrar en el mercado. Tienes diseño exquisito por donde lo mires. Potencia suficiente para que corra la mayor parte de las tareas, sobre todo enfocado a productividad. Si estás buscando una computadora para juego, esta no es la alternativa para ti. Es cierto que el precio es bastante caro, pero míralo como una inversión. Es una computadora que vas a cambiar cada 3, 4 años y te va a dar un resultado excelente a la hora de enfocarte en la productividad, sea edición de video, edición de foto o 1000 tareas más que puedan darle uso a toda la potencia que tienen estos ordenadores de Mac. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado este video sobre las MacBooks, sobre todo esta de 14 pulgadas. Si estás pensando en comprar una, pues ya te di todos los puntos que puedes tener en cuenta a la hora de elegir una de estas laptops. Si te fue de utilidad, no olvides dejar tu like, compartir con tus amigos para que YouTube recomiende este video, y cualquier comentario o duda que tengas, te leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.